Hola Nuri, bueno, podemos decir que esta entrevista hace honor a la sexualidad porque está teniendo coitos interruptos y marchas atrás en todo momento, así que Bueno, utilizaremos, como te digo yo, el cinismo y el sarcasmo para reírnos un rato bueno, y está ver que, perfecto. oye, ya te digo, la inteligencia artificial, el tema es que la utilizan personas como yo y como seas un poco manazas. Bueno, Dios, madre mía, con perdón que estamos no en un pasa nada, está todo restaurante. perfecto. Pues venga, corazón, estábamos hablando de que decíamos la religión, y si no la Mm. política, cuando les ha interesado, decíamos, vendían condones, regalaban condones en los colegios, en las puertas de la escuela, te decían, ojo, cuidado, no te quedes embarazada, no hablaban del SIDA ni de otra, o de los papilomas. Y de pronto interesaba, ¿no? Interesaban lo aquello, las familias numerosas. Porque entonces, ¿qué? Entonces, bueno, es como siempre hemos estado como hay una ambivalencia, ¿no? Yo le llamo hipocresía porque es más fácil para que nos entendamos, que son con, no sé, cómo llegan a este tipo de... Porque siempre será la pasta, como solía decir ayer un escritor con el que tuve la posibilidad de trabajar, que comentaba eso, que siempre hay dinero detrás. Y puede ser que al final Bueno, es una siempre haya... estrategia sociopolítica Ujú. como cualquier otra. En el pasado, cuando se empezó a distribuir el tema del condón, no fue por el tema, no fue por el tema de los embarazos no deseados. No. No, fue póntelo, pónselo, porque comenzó la campaña del virus del SIDA. Sí, a raíz de Freddie ¿Eh? Mercury, pero luego, Sí, si te fijas, a mí me llamó la atención, conozco un montón de gente que con el papiloma humano de los graves, de los que te pueden matar a ti o te han hecho abortar, y no he oído una puñetera campaña y estoy dentro del mundo de la bueno, sí que sexología ha habido una clínica. campaña en el tema de la vacunación a niñas menores de 14 Sí, años. pero que quedó como así un poquito en gris, ¿no? Que como que sí Bueno, hemos... pero Oye, nosotros hemos hecho, se siente, nosotros hemos hecho algo, que vosotros no habéis prestado atención, no teníamos ya, un volumen, pero no tenemos eso el volumen, también, es más alto, ¿no? eso tampoco es una educación sexual. A eso me refiero, es el se O siente, sea, no tenemos se vacunaban a las mujeres, a las niñas menores de 14 años, pero no a los niños cuando el papiloma pueden tenerlo tanto hombres como es mujeres. que te lo puede transmitir un hombre que ha estado teniendo parejas sexuales diferentes y no haber utilizado ningún tipo de protección. Entonces por eso digo, todo queda como en la ambigüedad, ¿no? No es que no estemos haciendo nada, nosotros estamos haciéndolo. Y yo diría, pero no lo mejor que se puede hacer. Pero esa es mi humilde opinión personal y profesional. Pero es que ahí hay un tema. O sea, no todo, el tema del profiláctico no está solo en las penetraciones, no está todo coital. No, que te lo digan en Vitaldent y no quiero hacer publicidad. Entonces, claro, entonces el tema de la educación sexual, a ver, es que aquí hay muchas cosas. En primer lugar, el tema del preservativo se utilizó para evitar precisamente las enfermedades de transmisión sexual. En Ujú, ese caso era el SIDA, que se hizo la campaña Si No, que fue muy ujú. conocida. Luego fue el Póntelo, Pónselo, que Sí, estaban unos niños en un gimnasio y estamos hablando de hace muchos años. Esas muchos. campañas no se han vuelto a repetir en esta España. Y en ese momento fueron, bueno, sonadas, porque Sí, pero no se han vuelto a... Entonces, sí se repartían los preservativos de noche y en lugares de ocio, se sigue utilizando esas herramientas, pero no se explica bien a la gente joven. no, ¿Sí? es que yo por eso te digo que es un silencio horroroso, porque dicen que están haciendo Pero cosas, ese silencio provocado, ¿por qué crees que es? el dinero, la moral, Ajá. un poco las dos cosas, porque yo es lo que te digo es, estoy trabajando en todo el mundo, estoy trabajando con colegios, estoy trabajando con farmacias, con proctólogos, con ginecólogos, y ellos también me lo dicen, hay un silencio que ¿Por dices, qué crees que es ese silencio? vergüenza, moral.
dinero que no es importante, que les importan más otras cosas y priorizan, que yo de qué es importante, prioritario y urgente, pues para ellos creo que no es ni importante, ni prioritario, ni urgente. Han corrido un tupido velo y allá vosotros. Bueno, hay muchos factores y es el factor, el yo no me voy a, si hablo abiertamente de tener familias numerosas, me meto en un berenjenal. Si hablo abiertamente del tema del aborto, me meto en otro berenjenal. Si hablo del tema, o sea, lo políticamente correcto es incorrecto. Exacto, es porque lo que digo puede hacer que pierda votos. Pues ya está. Ya tenemos todas las Ya, respuestas. ya hemos llegado a la conclusión. Triste, Claro, pero porque hablando de lo que estabas hablando antes, del tema de tener hijos, creo que se les indica a una sociedad que tenga hijos o a un número determinado de personas y a otros prefieren no tenerlos. La ujú. disponibilidad de tener hijos están en las mismas condiciones. Unos deciden Pero tenerlos y otros no. hay quien, y luego está quien quiere tenerlos, pero tiene que ir a las clínicas de fertilización o optan por la adopción, que en lugar de ponértelo fácil, te lo ponen como si te quisieras comprar un avión privado. Es que es más fácil comprarte un jet privado si tienes la pasta a coger y tener un bebé. Y las Bueno, ese clínicas es otro melón. Exacto, y el de las clínicas de inseminación artificial también tienes que tener pasta, porque claro, cuando haces lo que haces, tienes para dos oportunidades. Entonces, como no haya pedrea, tienes que volver a invertir. Y hay gente, hay familias, lo que me ha llamado la atención en eso sí que me estoy contenta, es que antiguamente las suegras, benditas sean, o nuestras madres, eso por lo que dirán los vecinos, no podías imaginar en adoptar y menos en irte a una clínica de semen. Actualmente está como más aceptado el hecho de que si tú quieres ser padre y quieres ser responsable de una criatura, porque ellos no eligen venir al mundo, pues que lo consigas por los medios que sean legales. Porque hay personas que, pues por falta de, hay gente que se ha ido a un banco de semen por falta de pasta y les han dado dinero y un bocadillo. Hay gente que lo hace realmente por amor a la vida. Es decir, pues bueno, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no donar mi semen que me han dicho que es sano para que una pareja pueda ser padres? Entonces ya te digo, es como que hay tanta mezcla de temas, pero todos acaban en la cama, si te fijas. Pero no los queremos sacar de casa. Entonces, aquí entraríamos en el tema de por qué la gente busca fuera de casa lo que no encuentra en casa. Y por qué no Bueno, lo han hablado antes, eso, y no han eso llegado a un es cierto. acuerdo. Y por eso digo que hay muchos matrimonios que se mantienen, ¿por qué? Por la hipoteca. Y es lo que decíamos antes de la Iglesia Católica que comentabas, es qué tipo de educación nos dan acerca de qué hacer ante una crisis del tipo que sea. Se supone que eres una empresa, es Pero un es equipo. que yo vuelvo a repetir, yo no creo que sea solamente un tema religioso, es un tema pues cultural, un Ujú. tema de respeto propio, de espacio. Siempre han habido divorcios, las personas de hace 40 años se divorciaban y se les calificaba como valientes. Eh, o sea, no, eran personas Valientes que por tenían más una, complicaciones pero era precisamente de una estar. parte de la sociedad la que te decía que eran valientes. La familia te ponía, te quemaba como a las brujas en un palo. Es Bueno, decir, pero yo eso ya, yo creo que eso ya es otro tema que ha variado, que ahora vamos lo vemos. adelantando, ¿no? Tengo la sensación de que ahora lo vemos como qué par de ovarios o qué par de tuvistes para decidir romper una relación, hijos o no hijos, pasando de lo que dijera el mundo, porque no eras feliz y os estabais haciendo infelices, y si así es de mutuo acuerdo, ole el par de corajes de ambos, pero que yo ahora, yo lo recuerdo cuando era niña y un poco más mayor, como que qué vergüenza porque volvíamos a la religión y a la sociedad. Entonces, ahora lo vemos como algo, un acto muy valiente en aquella época atreverse a eso, pero en aquella época no te miraban con tan buenos ojos cuando te tenían envidia como digo yo, como las hemorroides, se sufría en silencio.
Decías, a esa que decir, le tenías una envidia a la que había tenido el dinero y el valor de divorciarse, que decías, la criticabas con las vecinas al lado, pero tú estabas deseando poder hacer lo mismo. Por eso, a eso te hablo de la hipocresía, que yo creo que ahora lo vemos como valientes, pero que hubo gente que sufrió mucho para poder dar ese paso en aquella época. Sí, pero es que hemos mezclado varios temas. Uno es dentro de las relaciones de pareja, Ujú, la parte de la estabilidad ujú, económica. sí. Yo creo que había un tema ahí, que La había un hipoteca, factor la famosa de hipoteca. estabilidad económica, Ujú, ¿sí? Eran señoras que habían tenido familias muy jóvenes y que no tenían un trabajo ujú. ni oficios o muy poquito tiempo cotizado y que cuidaban del hogar, Y porque dependían del hombre. dependían de esa parte. Entonces, esto ya no es así. No, para nada. Esta parte ya las dos personas son, entre comillas, tienen su propio trabajo. Eso no quiere decir que tengan libertad financiera, porque a lo mejor no la tienen, y Ujú, entonces tienen que estar en un mismo lugar como compañeros de piso. sí. Eso es otro tema. Y llevarlo lo mejor posible, porque actualmente Bueno, es una eso de es las... otra circunstancia personal que tú eliges, El COVID, por sea ejemplo. consensuado o no, es decir, compartimos espacio, pero no compartimos cama o compartimos otras relaciones Ujú. ajenas a esta unión que hemos tenido, que es totalmente respetable. Ujú. El COVID, por ejemplo, fue un empujón a que muchas parejas se dieran cuenta de que vivían juntas por eso, por circunstancias económicas, porque no quedaba otro remedio. Entonces, con el COVID, Bueno, imagínate, claro, al estar todo el día conviviendo bajo el mismo techo, te ponen una lupa. Ya no puedes disimular más, ya no lo puedes meter debajo de la alfombra. Entonces, bueno, el tema es el hecho de decir, si levantáramos la alfombra, bueno, la alfombra siempre ha estado ahí. El ya, tema es tu pero ¿y si poder la, personal de aceptar que la alfombra esté ahí. pero Es te has dado decir, cuenta de que la cada una de gente no nosotras... puedes estar escondiendo debajo de la alfombra todas tus miserias. Es que es eso, Al final acabará la alfombra sobresaliendo, exacto, ¿sabes? con bulto, ¿no? Pero es lo que te iba a decir. Ah, Debajo de la alfombra creo que se esconde uno mismo, que decían que sales del armario. Hay una mezcla entre eso también está mal enfocado, es pero aquello bueno, del sí, armario, la aceptamos. alfombra. A lo que quiero decir es que realmente me ha gustado mucho algo al principio que has dicho, que es primero tú, luego tú y después tú. Es decir, si tú no sabes quién eres, qué quieres, qué te apetece, qué te gusta, qué no quieres en tu vida, ¿cómo eres capaz de señalar con el dedo a nadie? Si no te Ah, atreves a mirar claro, los ojos en el espejo. Entonces empieza por ti y a partir de aquí, si decides tener descendencia o tienes alguien a tu cargo, ser responsable con cada palabra que le vas a decir, porque igual estás perpetuando eh, una alegría y un respeto por la vida maravilloso, o estás coaccionando a una persona que va a ser infeliz y además va a cometer un montón de errores que se supone que es lo que queremos subsanar con estas charlas. Entonces, bueno, claro. ¿por dónde tiraría? ¿De qué hilo empezamos a tirar Bueno, para has cambiar hablado un de otro poquito? tema, del tema del aborto. El tema Mm, del aborto, eh, evidentemente todas las personas tenemos acceso a ser o no padres o madres. ujú. Entonces, antes de llegar al aborto, Ahí has hay hecho como medios, interesante que luego lo sacaremos. Es que no es lo mismo parir que ser padre y madre. claro, ser padre o madre. Ujú, Entonces, hay métodos para evitarlos. Lo ujú, que pasa es que la gente, en este caso, el nivel de aborto en España es muy alto, es muy alto. Y ujú. además de personas, mujeres muy jóvenes, que son capaces de ir muchísimas veces a una clínica de aborto Ujú. o toman pastillas del día después de Pues, manera ilógica. Entonces, quizás sí saben qué es lo que ocurren, porque son personas consecuentes, pero no ujú. aceptan un preservativo. Pues volvemos a lo mismo. Se siente. Sí hay educación,
Ujú. Por supuesto que la hay. Pero quizás el tema está en que, bueno, como me ha pasado esto, no uso preservativo, me tomo una pastilla, ya, pero una pastilla no te la puedes tomar así porque sí. Pues, Son hormonas de sogestrol que puede provocan ser, una serie de motivos bastante consecuentes a tu cuerpo. y puede Y ser que pasar el por día de abortos mañana, no creo que sea lo más lógico pasar de 3, 4 o 5 abortos, es que es porque una eso no es lo burrada, mejor. que hay gente que Sí. por desgracia es porque No, su cuerpo si a rechaza eso a la gente dice que estamos exagerando, por favor, que vayan a los estudios que están ahí, y que se es otro remita. tema. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No, no, hay Entonces, personas que por desgracia han abortado de forma natural porque tienen, bueno, pues porque no tienen yo no estoy hablando de forma No, no, natural. es decir, que en este caso es por desgracia esas personas que querrían tener un hijo con locura, no pueden, da igual la edad con que lo hayan intentado. Y luego hay personas que se lo han tomado como un chiste. Entonces es una falta de respeto a la vida, ¿no? Y aparte, ¿qué es lo que tú dices? Se están metiendo dinamita en el cuerpo. Porque igual el día de mañana sí que quieres ser madre y te encuentras que eres estéril o que tu matriz no funciona o que tus óvulos se han muerto, Mm, utilizando palabras fáciles. Entonces te estás jugando la vida, el futuro. mm. Entonces ¿por qué no? Ahora actualmente, gracias al cielo, los condones, los espermicidas, hay un montón de beneficios para que el sexo sea más. Y yo no hablo de dispareo, no hablo de personas con dispaurenia, no hablo con personas que tengan problemas de penetración, hablo que hay muchas posibilidades de que el sexo sea más agradable, sobre todo las primeras veces, porque ahora se ha idealizado como que la primera vez duele y hay gente que me dice, pues a mí no me ha dolido. Entonces es que volvemos a lo mismo, cada persona es un mundo, No, cada pero es que persona. el sexo no es solamente genital o coital. Ujú. El sexo es muy amplio y ahí es lo que se tiene que Educar. explorar. Y para explorar uno tiene que conocerse. Y conocerse no implica que la otra persona tenga la responsabilidad de tu cuerpo, de tu conocimiento. No, tú Que eso tienes que también saber qué te podríamos hablar gusta. de una movida de no, es que yo no sabe hacerme sexo oral. Ya, pero tú le explicas a esa persona qué es lo que Cómo a te ti te gusta. gusta, cómo le gusta. La otra persona acepta que tenga esa, esa forma de guiar, sabes hacerlo. Ujú. Entonces, eso también es otro Tienes que tema, ¿no? hablar el Pero, mismo castellano, punto. Y no todo el mundo, hay quien se siente como agredido o agredida porque le explican cómo. Me estás llamando tonta, me estás llamando tonto, me estás diciendo que no sé. Pero aquí hemos venido a follar o a montar belenes o a pasárnoslo bien, ¿no? Entonces si lo que queréis es tener un buen sexo, disfrutar de un buen momento, del tipo que sea, hablar. bueno, pues eso es de la comunicación y precisamente viene dentro del consenso y el consenso como personas adultas y maduras. Entonces, ahí está el tema de que el sexo es sano, seguro y consensuado, que son las siglas que se utilizan en el BDSM, el que es SSC, y deberían practicarse todas las relaciones sexoafectivas, sean practicantes de un tipo determinado o de otro. Eso está claro, ¿no? Lo que me llama la atención es que toda la vida existieron las queridas y los queridos, ¿vale? Es decir, relaciones extra pareja, no voy a decir extramatrimoniales, es decir, todo el mundo ha probado, porque todo el mundo quiere llevarse un buen gustazo, mirábamos para otro lado, de alguna manera, aunque bueno, depende de donde, como supieran que tú eras la querida o el querido, te iban a mirar mal. Lo que quiero decir con esto es como que eh, hemos cogido colectivos como el gay, las lesbianas, los bisexuales, ¿vale? Los intercambios de pareja, creo que se han cogido como un tapa, es como una cortina de humo, porque de esa manera no se habla de eso tan interesante que tú estás diciendo, que es el sexo consentido, que puedes disfrutar con tu pareja o con otras personas, conocer, pero primero conociendo tu cuerpo. Entonces es lo de la masturbación, lo de conocer tu cuerpo, lo de saber qué partes ¿Y qué tipo de relaciones quieres?
exacto, eso, Si la ¿dónde? quieres monógama, si la quieres liberal, si la A quieres eso, abierta, si cuando la te quieres hablaba de cerrada, la si la quieres... iglesia, es lo que te decía, es de que me Lo sirve que- que en la iglesia me den un curso prematrimonial o que luego en la escuela a mi hijo le dieran con 11 años un tema de los embarazos con sentidos sin sentidos, cuidado con las enfermedades venéreas, si luego estos temas que creo que son súper necesarios, no nos educan en ningún sitio, solo tenemos San Google y el problema es que volvemos a lo mismo, inteligencia artificial, ¿quién escribe? Porque el otro día me pasaste el nombre de una serie de personas, de estudiosos, de académicos, que realmente son, es impresionante el estudio que han hecho, que te haré un cruce de nombres porque me di cuenta de que yo había oído el nombre gracias al haber leído a otra persona. Entonces, ¿cuál es el tema? Que solo personas, y el otro día hablabas, no me enfadé, pero sí que me dolió aquello de que siempre hablemos de la clase nivel alta, ¿no? Cuando yo digo, he estado en San Just, he estado en San Cugat y se tapaban las violaciones, si tenías dinero se tapaba todo, ¿no? Es aquello de, te ibas a la Bonanova a abortar, nadie se enteraba, o te ibas a Londres. Hubo un momento en que la gente se iba a Londres, porque aquí estaba prohibidísimo, ¿no? Pero Entonces, eso es muy clasista lo que estás sí, diciendo. exacto. Entonces me di cuenta de que dije, Mar, si tú misma, porque lo has oído a tus mayores, estás siendo así, de alguna manera hay una parte de ti que si no está atenta de forma profesional, igual sí que cuando es personal está introduciendo un sesgo sin darse cuenta. Y si se supone que tú tienes estudios, puedes hablar con, tienes la suerte de poder acceder a personas de un nivel cultural alto, un nivel afectivo alto, porque la inteligencia emocional también la considero como un valor importante, y aún así, alguien así puede tener sesgos no le voy a pedir peras al olmo, ¿no? Es decir, entonces me di cuenta después de esto que me dijiste tú, y que me acabas de decir, que yo, Mar, pero si tú misma estás cayendo en ello. Lo único que otra persona no se pararía a hacer esa reflexión y yo la hice porque, es lo que dije, oye, me lo está diciendo una persona que entiende del tema, que habla con personas que tienen un nivel cultural alto, que saben de lo que hablan, ¿no? Entonces es, de pronto, gracias, porque me hizo llegar a una reflexión de decir, wow, aquí no se salva ni la Virgen, con perdón. Bueno, porque precisamente de los mitos que estábamos hablando, Ujú, el mito de que las relaciones no convencionales o las relaciones más, bueno, abiertas, tienen que ser las típicas relaciones del señor que es empresario y que tiene X recursos, y eso no es así. Son personas practicantes de todos los rangos, de todas las edades, de todos los oficios, y sí que tienen una cosa en común, que es la comunicación con sus parejas, la comunicación con las otras personas, el consenso y el explicar lo que les gusta o qué no les gusta. Quizás ujú, el tema está en que muchas relaciones no saben lo que quieren porque no son capaces de explorar o no son capaces de conocerse, y indistintamente del rango socioeconómico que estés, ujú. no tiene nada que ver. ¿Y qué propones? Porque según la política, el dinero que hay detrás, todo lo que hemos hablado, todo Bueno, ¿qué quieres decir esa pregunta? ¿cómo No lo entiendo. lo que quiero decirte es lo que estabas comentando ahora, de que necesitaríamos consensuar, necesitaríamos hablar Sí, del tema, que nos educaran o sí, educarnos. ¿Dónde sí. vamos a buscar? ¿A qué edad tendrían que decírnoslo para no cometer tantas cagadas o sufrir tanto antes de los 40? Es Pero decir, esa y varita aparte, mágica la tienes tú sola. El poder personal. Tú no has llegado a un 50 años sabiendo si te gustan las relaciones abiertas o te gustan las pero cerradas. nosotras tendríamos, pero que Es- nosotros todos tendríamos la obligación de, por ser más adultos o haber llegado antes al mundo, sí, pero para eh, eso tienes que evitar que te infantilicen. Y para la infantilización no hay nada peor, que depende de qué situación político-social. ahí me refiero. Entonces, cómo nosotras, con quien somos, aunque tengamos un momento de una relevancia social
y que haya personas que confían en lo que decimos. ¿Cómo podemos hacer llegar a más personas o llegar incluso a influir en las capas político-sociales para que alguno se moje y diga, oye, que con 12 14 años los niños ya se consideran preadolescentes? Antes era a los 15, a los 14 15 nos consideraban preadolescentes y ahora han bajado a los 12 13. Entonces dices, ¿por qué no empezáis a hacer pensar a los críos que quieren ser de mayores? Tienen que estudiarse 1492, el descubrimiento de América, cuando ahora sí que tenemos la Wikipedia, o tenemos que aprender a que ahora sale un coche de Valencia a 120 kilómetros hora, donde se encuentra con uno de Madrid que sale a 110, si ahora ya tengo un A ver, GPS. Lo que quiero decir es pero no, que eso tantas ya no horas de... existe, eso ya no existe en la escuela. Eso ya no está. Está, No cariño. hablan de historia 1492 ni los 20 kilómetros. No, Lo pues que sí, sí que existe es cariño, una parte, lo que sí que sí, existe es sí que una existe, parte, ¿eh? Tengo alumnos que bueno, están estudiando eso en el instituto y en el bueno, colegio a finales, por si sale la selectividad. bueno. Ya A no es ver, ya no es tan bestia, porque vamos por partes, que te me vas y no, te lo que tengo que te quiero volver a decir es buscar. que, exacto, si precisamente han quitado esto del colegio y ya no se explica, ¿por qué no Mm. aprovechan esos huecos para introducir estos temas? Porque el día de mañana les va a hacer falta. ¿Cuáles de ellos? Los ¿Qué temas profesores, quieres que me los que poner? estabas comentando ahora de qué tipo, cómo me quiero querer yo, qué quiero probar yo, cómo me siento yo con mi cuerpo dentro de mi cuerpo. Sí, pero ahí entra dentro de un proceso el que es personal Ujú. y que no llegue a ofender por temas culturales, educacionales o religiosos o ambientales en tu casa. No sé si me he explicado bien. ¿Te has explicado Tú bien? estás en, o sea, tú puedes decir, bueno, tú tienes unas relaciones sanas Ujú, con la otra persona, intentas ser educado, comunicativo, asertivo, empático. Esa es la base. ujú, Luego tú vas continuándote con los tipos de relaciones, vas cometiendo errores o vas cometiendo aciertos y te permites cometer errores y te permites tus aciertos. El tema está en cuanto tú, como persona actualmente, te infantilizan ujú. o hay un nivel de autoexigencia brutal o de intentar pertenecer al grupo o Ay, intentar seguir a- modas. aquí te paro. Es que porque me has dicho, hemos de respetar a nuestro alrededor. Entonces yo me he Ujú, encontrado ahora casos de chicos que se están preguntando si son gays o no son gays, ¿vale? ujú. Personas que son bisexuales y los padres me los traen, cuando son menores de edad, me los traen a consulta como si fuera una enfermedad. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que yo no puedo ser bisexual o yo no puedo probar si soy gay si ahora mismo en ese momento estoy pasando esa etapa de mi vida por el que dirán de mi familia? Y por eso solo voy al psicólogo que tiene secreto profesional, pero no se lo digas a ningún amigo tuyo y no lo digas en la familia. A ver, lo que se tendría que mirar es si esas personas que vienen a tu consulta Ujú, son personas socialmente abiertas, si son de un tipo de religión determinada, un tipo cultural. Yo no creo que haya tanto estigma para que me vengan y me digan que un niño es gay, Mar. Lo ah, siento. es que ahí es donde me agobio. Actualmente no, porque se No, permite hasta la hormonización a sí, sí, menores de sí, edad. no, pero O se sea, me pero es que estamos hablando de, es que es eso, tenemos norte, sur, este, oeste, pero me he encontrado con gente de un nivel cultural alto, abiertos, y me doy cuenta de que es más el miedo al que dirán, o que también sí que hay una parte de miedo a que la persona se esté equivocando y se equivoque y destroce su vida. Pero bueno, en estos momentos de tu vida tendrías que tendrías que tener que apoyarlo, jolín, perdona, tendrías que poder apoyarlo y si se equivoca, pues como tú dices, ya lo corregirá. vamos, te has quedado la imagen bloqueada, no sé Parada, si se nos ha estamos. quedado parada porque nos había avisado de que se iba a parar. Está haciendo circulitos, Zoom no responde. Espera, Veo que hay 8 minutos aún a ver si nos pendientes. deja.
pero no funciona. Ay, Bueno, no sé si... yo no creo que el estigma sea porque una persona considere que su hijo es gay y vaya vaya, a mí, perdóname, pero no. Ahora, si tú me dices de un tipo determinado religioso, claro, eso es otro tema. Ya. No, no, claro, el tema de la religión tengo muy claro de que son mucho más estrictos en cuanto a la forma, más cuadriculados, diría yo, a la hora de hacer, de ver las cosas. Pero a mí lo que me eleva la temperatura es esta hipocresía. Es decir, yo tengo muchísima gente de ciertas religiones que ellos están si pueden estar teniendo echar canas al aire o pueden estar echándole los tejos a alguien, lo hacen. Entonces volvemos Españoles o no, o residentes o de otro tipo de países. aquí y no residentes, es decir, en otros países y lo hacen a través de internet. Algunos dan la cara de verdad y me he encontrado con personas que se han ido pues a hacer un Erasmus o se ha ido fuera a hacer un Interrail y se han encontrado con eso. Es un, si es un chaval de tu edad, lo comprendo, ¿no? Pero no, no, que haya sido el padre el que estás con una religión, estás diciendo que esto no se puede hacer y tú estás intentando, me estás incluso queriendo dar dinero para poder hacerlo conmigo. No, eso no lo acabo de entender lo que me has dicho. A ver, ¿cómo te lo explico? Que si se supone que si somos religiosos y tenemos una serie de cánones que yo también transmito a mis hijos, porque cuando viene alguien del Me estás extranjero... hablando de valores. Yo no meto a la religión, No, ¿eh? hablo de Como te he dicho, hablo solo de no. no, no, hablo de sexualidad, ¿eh? Ahora hablaba de Ajá, sexualidad, de que tú te vayas en un interrail o que alguien te entre por internet y no hablo ajá. y no te hablo de la gente que está timando, etc, etc, hablo de sexo y que esté ligando contigo por internet y tú sabes que esa persona está casada, tiene tal religión, la practica y es Bueno, además, pero es que no es la religión, son tus valores. vale, a eso, ahí voy. Que no, es que al final es como que hay hay un círculo grande, la religión. Y volvemos a lo mismo, es mirarte el No, ombligo. pero es Es que no es la cada... religión, Es que son tus valores. por eso Yo puedo tener una religión determinada, pero tener mis valores en mis relaciones. a eso me refiero, Nuri, que es, por ejemplo, tú llevas la estrella que sería como una diana, ¿no? Yo digo mirarse el ombligo, es, ¿por qué no empiezas mirándote la punta de tus zapatos para decidir si caminas o no caminas o te quedas en donde estás antes de mirar los zapatos del otro? La gente Sí, pone pero el tú ejemplo estás siempre haciendo un de, juicio de valor. ¿en qué O sea, la sentido? persona que es infiel Sí. decide hacerlo porque quiere, pero tú en ese aspecto tienes tu parte de valor o de moral en la que no consideras que eso sea lo correcto. No, yo No no he sé dicho que si... sea, yo no he dicho que sea correcto ni incorrecto. No. Te he presentado un hecho que me estoy encontrando. Y yo te estoy planteando de que a mí me da igual que esa persona sea infiel, porque el tema está en que si él considera esas infidelidades, la otra persona pues también tendrá que aceptarlo. Que yo Ah, no lo no, claro. acepte, yo quiere decir que la otra persona no lo haga. Quizás ese es el tema. En una sociedad en donde los valores se han perdido y en una serie de sociedad en los que los valores no los tienes bien estipulados o no los quieres tener, las personas acepten esa infidelidad, pero también está dentro de tu sine qua non no aceptarlo. Vale, pero tú estás dando por hecho que la otra parte de la pareja sabe que hay infidelidad. Yo en este caso, yo no sé si lo sabe o no lo sabe. Los ejemplos que te he puesto que conozco, Las no, parejas, las parejas ahí, si la otra persona no lo sabe, y el otro le está engañando, volvemos otra vez. ¿Qué tipo de relaciones tienen en la cual no ven o no hablan si están bien, si no están bien, porque uno es infiel, porque el otro no lo es, porque, bueno, eso es sentarse, hablar y dialogar y comunicar, y si la relación funciona adelante y si no funciona, pues se rompe, o si prefieren otro tipo de relación. No solamente está la sexoafectiva, también puede ser la económica,
puede ser la fraternal, puede ser otro tipo de relaciones en la cual pues pueden estar en unión. Ujú. Bueno, ha habido un momento aquí, fíjate, si nosotras, que simplemente sabemos que el primer día va a ser difícil poder hablar de algo porque hay mucho, y primero es lo que tú hablabas del consenso. Primero tenemos que Ah, hablar tú y yo el mismo castellano para poder llegar a atar un cabo. Fíjate, ahora hemos estado en un tema de diversidad cultural y de que igual yo lo entendía de una manera, lo explicaba y lo explicaba de la mejor manera posible y tú estabas comprendiendo otra cosa desde tu experiencia profesional y personal. Entonces, fíjate, personas que realmente no tienen ningún interés en llegar a un consenso. Madre mía, a eso me refiero, Nuri. Lo que me da miedo es que no todo el mundo está dispuesto a querer ser educado sexualmente, porque ¿qué me vas a contar a mí de eso? bueno, más que ese tema es que no se puede enfocar la parte de la inteligencia emocional, se puede gestionar, pero la parte de la sexualidad no todo se puede gestionar en las escuelas y a los adolescentes. Entonces tienes que ir aprendiendo porque para eso vas aprendiendo, vas Ujú. madurando, vas creciendo y vas relacionándote y vas aprendiendo. El tema es cuando no quieres eh, abrirte a las diferentes posibilidades y realmente eh, evitar esos juicios de valor. La moralidad, que muchas veces nos envuelve como personas, ¿no? O Pues la autoexigencia, ¿no? cuando hablábamos antes de conocerte a ti misma para decidir hacia dónde quieres ir, en un Mm. momento dado es como si tuvieras un espejo de los del Tibidabo, que está distorsionado. Cuando ves esa moralidad de tu familia, la gente que rodea tu familia, tu escuela, tu trabajo, lo que sea, puedes estar haciendo las cosas no desde tu ombligo, sino según lo que tú esperas que los otros no van a criticar o van a aceptar como correcto. Bueno, pero eso es una decisión que a la larga al final va creciendo y te va sudando mucho todo lo que te van diciendo los demás. Y Al final uno acaba convirtiendo en lo que le da mejor para sí mismo, yo es que tengo no a esa lo que opinen sensación. los demás. Yo tengo esa sensación, Nuri, cuando hablo contigo, sé que estás con personas que han tenido el poder de decir, a mí me gusta esto, quiero hacer esto, voy a buscar dónde poder hacerlo y me respeten. Pero que luego hay, estamos hablando aquí en una ciudad, en dos ciudades en Barcelona, pero el mundo es muy grande y estamos viendo que en todo el mundo hay un montón de gente que no disfruta de su sexualidad, incluso no sabe ni que tienen sexualidad, hay gente y hay personas que simplemente se guían por el no que dice el gobierno, dicen los vecinos, dicen su marido o dice su esposa. Entonces es cómo hacemos para que realmente la gente, no podemos llegar a cada persona del planeta, ¿no? Sería muy bonito poder llevar, sería como acabar con el hambre, pero el tema es cómo hacemos para que las nuevas generaciones la palabra tabú la utilicen como un tatuaje, no la utilicen como algo que ha tapado muchas cosas durante la vida y que pueden ser y que pueden nutrir la tuya en estos momentos.